andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Domingo por la noche en la televisión pública. ¿Qué dice Lucila? ¿Cómo anda? Bien, qué fin de largo que tuvimos, ¿no? Sí, ¿largo para qué? No sé, ¿para ¿En qué sentido? Por eso quiero decirlo, qué fin de largo, ponele. Se supone que el domingo tranqui, venimos con Mario Weinfeld, con Gabriela Granata, con Seba Lacunza, para parar un poquito la pelota, pero no. No. A ver, muchos temas. Hoy está, además, como analista invitado Raúl Timerman. Vamos a tener una charla bien picante con él y con la mesa. Renuncias en el gabinete, además de la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, yo diría detonada por todo lo que ocurrió con la represión en Mascardi, la renuncia del ministro de Trabajo Moroni y de Desarrollo Social Zabaleta. Y ahí se abren muchas preguntas que vamos a intentar, por lo menos, afinar la pregunta, no sé si la respuesta, pero afinar un poquito la pregunta, que es el desafío también de Desiguales en general. Y tiene que ver con, ¿es un cambio de gabinete que va a airear, que implica otro tipo de políticas, o sencillamente es para darle un poco más de, bueno, sí, aire al mismo, a la continuidad, digamos, a lo que se viene haciendo? Sobre todo, bueno, tanto en trabajo, muy cuestionada la figura de Moroni, más allá que estas sean o no las razones de su renuncia, respecto de cómo interviene el Estado, cómo interviene el Ministerio en los conflictos sindicales por la puja distributiva. Y el otro elemento también, el desgaste de Zabaleta frente a organizaciones sociales que reclaman con razón en el marco de que no alcanza la plata. Vamos a ver si esto supone algún cambio de mirada del gobierno sobre estos temas. Y además, dos situaciones muy puntuales. Pablo, vos recién hacías mención solamente a una de ellas, que tiene que ver con el conflicto en Villa Mascardi, lo que derivó en la renuncia de la ministra Gómez Alcorta, pero que detrás lo que tiene es una xenofobia muy grande, intereses económicos que pesan mucho, una cantidad de prejuicios en torno, si se quiere, incluso a los pueblos originarios, que también, creo yo, pesan en la política nacional y provincial. Y un poco lo que decía Mario hoy en su columna del diario Página 12, violación de derechos humanos tanto en Río Negro como en La Plata, como en la cancha de Gimnasia de Esgrima La Plata, aunque, y esto es una opinión mía que me interesa hablar en la mesa también con Raúl Timerman, nuestro invitado del día de hoy. Lo de La Plata tiene que ver más con una policía descontrolada, tiene que ver con una bonaerense que no hay manera de encaminar, incluso cuando se tiene un ministro de seguridad mano dura, que le gusta más en su discurso a sectores de derecha que al propio Frente de Todos o progresismo dentro del Frente de Todos. ¿Qué consecuencias tienen estos dos hechos? ¿Se pueden linkear o solamente hablamos de casualidades? Bueno, ahí nos vamos a meter porque hay dos detenidos por lo ocurrido en La Plata, el jefe del operativo y quien le dispara al camarógrafo de Teis Sports, y porque las 7 mujeres que iban a ser trasladadas a la provincia de Buenos Aires, detenidas en Río Negro, hoy algunas de ellas ya están con prisión domiciliaria. Otras discusiones que vamos a plantear también en la noche de hoy. Bueno, las PASO, ¿no? Nadie quería hablar, todo el mundo decía que no era momento para charlar sobre esas cuestiones, pero se instaló el tema y hay una mirada muy concreta respecto de gobernadores y gobernadoras, también de algún sector del Frente de Todos. ¿Qué implica esto para Juntos por el Cambio si efectivamente se eliminan? Pero la cuestión de fondo es, se discute en sentido de la oportunidad, de la coyuntura bien concreta, a ver quién tiene los votos suficientes para tomar una decisión que te convenga y te favorezca, o en realidad estamos discutiendo de fondo el mejor modo de dirimir cuáles serán las candidaturas en una elección. ¿Qué esperanza? No, bueno, pero muy color verde esperanza hoy. No, me parece interesante por lo menos tener un acuerdo. Y tengo miradas de gente muy diversa, a quien respeto muchísimo sobre estos temas. Y finalmente, la crítica de Cristina Fernández de Kirchner a través de aquel tuit que también compartimos aquí, respecto de el salario que no alcanza, la concentración económica y las ganancias especulativas y producto de abuso de situación de poder económico. Con lo que piensa Rubinstein, significaron una bandera de largada para otra vez críticas de un sector del Frente de Todos sobre la política económica, en este caso conducida por Sergio Massa. Bueno, veremos qué pasa, se está discutiendo presupuesto, hay algunas definiciones también respecto del dólar, así que tenemos para hacer dulce. Vamos a la mesa ya con nuestros compañeros. Está Mario, está Gaby, está Sebastián y, como decíamos, está Raúl Timerman. Hola Raúl, gracias por haber venido. No, al contrario. En este domingo de fin de semana largo, tan particular, ¿no? Efectivamente. A ver, quiero arrancar por lo último, que sería el gabinete. ¿Qué pasó? ¿Hay un objetivo
concreto? Digo, ¿estos cambios son por algo, Mario? ¿O crees que ocurrieron y hay que seguir para adelante? La renuncia, la más resonante y la más sorpresiva fue la de Elizabeth Gómez Alcorta, de la quien simplificó mucho, al quien dice tenía diferencias, qué sé yo, pero encontró un punto de diferenciación muy importante, para mi gusto coherente, para mi criterio racional y vinculado a sus características, a la cartera que tenía y demás, que fue la violencia ejercida, las violaciones de derechos respecto de las mujeres mapuche que fueron detenidas, maltratadas, etcétera. No quiero abundar. Y que entonces motivó su renuncia. Me parece una renuncia bien fundada en una cuestión de convicciones. Uno, Moroni, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y Juan Zabaleta. Zabaleta hace muchas semanas que está anunciando él que se quiere ir, se conoce el motivo, se quiere ir a Hurlingham, quiere volver, que yo también estaba, en algún momento Cristina habló de funcionarios que no funcionan. Yo llegué también en funcionarios que destiñen, digamos, ¿no? O sea, es por ese caso Zabaleta y el caso de Moroni, el mejor, que también realizó, que también quería irse. O sea, un poco, ellos dos estaban en la situación famosa de Hernán Lorenzino, que alguna vez dijo, te acuerdas que en un reportaje dijo, me quiero ir. Se lo estaban diciendo al presidente, Zabaleta ya lo había firmado y Moroni se lo venía pidiendo, tiene un vínculo personal y amical más grande con el presidente. Pero vos decís, a partir de la renuncia de Gómez Alcorta, ¿se abre una puerta para que eso que estaba ya en suspenso ocurra? Me parece que esas renuncias estaban más o menos en el feature del mes, sabiendo que Alberto Fernández esas cosas las dilata, ¿no? Se le pasó con Gómez Alcorta, le pasó inclusive, ¿no? Que le plantean algo y lo lleva el presidente, pero me parece que lo de Zabaleta era casi cantado y me parece que ante la situación se buscó esa resolución, digamos, bueno, ya que va a haber una jura, ya que va a haber un cambio, hay tres. Respecto a la pregunta que ustedes plantean para saber qué va a pasar, son situaciones disímiles. Por ahí podríamos decir, desarrollo social y trabajo aluden a una realidad que es la más difícil del gobierno. Me parece que se van los dos ministros de las áreas socioeconómicas, sociolaboral, que han tenido un desempeño muy, muy flojo y en el último año opaco, y que podrían ser sustituidos por figuras que te diría más... No sé cuáles son las figuras, no quiero especular, porque empezar a decir si es esto, tal cosa. Si hubiera continuidad, en sus propios equipos, yo no alentaría grandes esperanzas. Tal vez si hubiera alguna designación de otro tipo sería interesante. El colega y también compañero nuestro en Desiguales, Pablo Ibáñez, habla hoy de mantener el status quo. O sea, nada va a cambiar, no viene alguien más fuerte, se seguiría con la línea albertista. ¿No sería un cambio de funcionarios que no funcionan por funcionarios que funcionen, al menos de otro color dentro del Frente de Todos? Bueno, ¿no? pero ese es el deseo de Alberto Fernández. Sí. Saco mis funcionarios y yo vuelvo a poner, pero hay una regla en la política que el que saca no pone. Pues significa que si salió un funcionario tuyo, significa que no tuvo gestión. El tema es, hoy haciendo un recorrido respecto de cómo iba a hacer los recambios, si ya había algún tipo de versiones respecto de si se unificaban áreas, si cambiaban los programas. Por lo pronto en desarrollo social dicen que va a seguir todo igual también. Y vos ahí empezás a tensionar, que es algo que decía recién Mario, en cómo va a ser la dinámica de ingresos y de negociaciones laborales y salariales a través de los gremios, que ya se está desatando. Ahí es donde Moroni tuvo varios pasos en falso. Cuando se reabrieron las paritarias, cuando se disparó la inflación, después los llamados al Consejo a subir los salarios mínimos, que siempre fue insuficiente, y el detonante de neumáticos, un gremio que además está conducido por la izquierda, no por el peronismo, que también es un pase de facturas que le están haciendo. De última, los gremios que están más alineados con la Casa Rosada son los que más dificultades tienen como para tener una recomposición de ingresos por encima de la inflación. Las preguntas que me hago es, y Raúl, por supuesto, si querés intervenir, hacelo libremente. Acá la idea es que nos crucemos entre todos. Aumento por decreto. ¿Podría venir en cambio de que haya figuras que se entran y que salen? En las auditorías que se habían comenzado en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿se van a continuar? Porque digo, son ejes de discusión que todavía nunca vieron la luz. Es que creo que esto remite a un statu quo que vos mencionabas antes, que quizás es el más determinante, que es el statu quo de la relación trunca entre el presidente y la vicepresidenta.
Los ministros, estos tres, como lo dijeron los compañeros, motivaciones para las renuncias hay diversas, no hay un patrón que determine por qué renunciaron los tres, ni parece haber una iniciativa política de decir, bueno, oxigenación del gabinete, no parece. No. Es un gabinete, un gobierno en el que hubo muchos funcionarios, hay muchos funcionarios con poco relieve de gestión, poco relieve público, de articulación, de retórico y demás, pero más allá de eso, hay muchos rendidos, muchos que no quieren... ¿Rendidos? Y la verdad ¿En qué que sentido rendidos? yo percibo hace rato que hay funcionarios que están rendidos ante el problema severo de funcionamiento del gobierno nacional, digamos, con una vicepresidenta con más capital político que el presidente, que propusieron un mecanismo de funcionamiento en el año 2019, fueron electos y no funcionó. Y una tras otra las crisis no determinaron un mecanismo virtuoso. Se alcanzó en el último bimestre con la incorporación de Massa que una rueda por lo menos funciona acompasadamente en todo el tramo económico. Pero sí, Pablo, yo eso lo percibo hace fuerte, rato, ¿no? definición. Y temprano, tampoco es que es una cuestión de este año. No, un detalle diría vamos, yo. Raúl, Pocos factores comunes entre los tres renunciantes. O sea, Zabaleta se quiere ir y está pidiendo A irse disputar poder en su localidad. a disputar. Él quiere seguir su carrera, él ve que su carrera política tiene más sentido volviendo a Hurlingham que quedándose en el gabinete. Bueno, Claudio Bononi más bien se quiere, traducido rápidamente, se quiere ir a su casa. O sea, tiene otra casa, está cansado, está agotado, lo que fuera. Elizabeth Gómez Alcorta renuncia por algo especial. En criollo, Alberto Fernández no le pidió la renuncia a nadie. ¿Se entiende? O sea, los tres decidieron. En todo caso, Alberto Fernández tomó los pedidos de Zabaleta, que era más acuciante, y de Moroni, que era su amigo, y que Alberto más bien... O sea, hay lecturas autónomas, no es una lectura del presidente respecto al funcionamiento. En todo caso, por ahí lo que se resuelve a nivel gabinete es ya, si tengo tres crisis chicas, hago una crisis mediana, digamos. O sea, algo por ahí. A ver, Raúl, ¿qué estás viendo? Yo creo que hay que mirar un poco antes. Yo creo que hay un pecado original en todo esto, que es cuando se forma el frente electoral, frente de todos, y se gana las elecciones, hay que conformar una coalición de gobierno. Se conforma mal la coalición de gobierno. En lugar de distribuir los ministerios y toda la estructura ministerial, porque así funcionan las organizaciones generales. A mí me causa cierta irritación aquellos que piden la renuncia del ministro de Seguridad por lo que ocurrió en La Plata. Después te voy a explicar por qué eso no funcionan así las organizaciones. Bueno, Massa cuando entra nombra a sus secretarios, digamos, los secretarios, los ministros que se convierten en secretarios que estaban, se fueron. Y él nombra a sus secretarios y alinea la organización para llevar adelante una política. Es un pragmático que está dando resultados. Y yo te diría, si vos le preguntás a la gente, y ahora hablo de opinión pública, respecto a quién toma las decisiones en el gobierno, ya no te dicen. Cuando empezó el gobierno era ¿quién decide? ¿Alberto o Cristina? Y eso, te decían Cristina. Sí, funcionó mucho tiempo, hasta pegar toda una vuelta y se llegó. Pero aquí ¿quién decide? ¿Alguien decide? Porque había un momento en que nadie tomaba decisiones. Bueno, ahora está claro que hay un área, que es el área económica, que el que decide es Sergio Massa. Te voy a explicar, yo trabajé con Elliot Jaques en un programa de Janet Reno, que era secretaria de Justicia de Estados Unidos, para la reforma de 26.000 departamentos de policía en Estados Unidos. O sea, sé cómo funciona el sistema, la estructura jerárquica policial. Es muy parecida a la estructura del ejército, son estructuras jerárquicas. Hay una palabra en inglés que es accountability, que no existe en castellano, que sería algo así como responsabilidad, tener que responder por lo que uno hace. Dar cuentas. Dar cuentas, sí. ¿Ante quién uno dar cuentas? Ante su jefe. Uno no es responsable por el resultado de su tarea, su jefe es responsable por el resultado de su tarea. Y en última instancia vas a lo que se llama
manager once removed, sacás al jefe y vas al jefe del jefe a ver cómo le asignó la tarea. Y ahí para la responsabilidad. No seguís más arriba. Porque la estructura no funciona. No es Sergio Berni que dice, vayan, repriman, peguen, hagan lo que sea necesario. No funciona así la estructura. Pero si hay un sector autónomo que tomó esa decisión, ahora nos vamos a meter Claro, porque me dan ganas de presentar el informe, ¿no? Antes de ver esto para ver un poco qué pasó. Pero dejo plantear la pregunta y vemos el informe. Perfecto. Si efectivamente hay un grupo que se movió autónomamente para tomar esa decisión, ¿qué es lo que parece haber ocurrido? El jefe de ese grupo responde por eso ante su jefe. Y nada más. Es el que ahora está detenido, entiendo. Si es un grupo que se subleva, no lo haces responsable al ministro por la acción de ese grupo, a menos que el ministro le haya ordenado sublevación. ¿Querés ver el informe, Dale, Raúl? pero así funciona como estructuras organizacionales. Después, en política, bueno, las Vamos estructuras viendo. organizacionales políticas muy bien no funcionan. Esto es lo que pasó, lamentablemente, en el partido Gimnasia Boca el jueves por la noche. Esto es producto de algunos incidentes y gases que vienen desde las afueras del estadio hacia adentro, Sí, me parece. Le leí en los labios a Diego Gorosito. Viene de afuera. Sí. De esos gas lacrimógenos. Fíjate cómo Claro. lo que generan los jugadores. Probable sobreventa de entradas por parte del equipo de La Plata, del Club de La Plata, es lo que generó que 45 minutos antes de comenzar cerraran las entradas, pero quedara muchísima gente afuera con entradas en la mano. Venden la entrada de más y después nadie se hace cargo. La gente quiere entrar y empieza los problemas. Problemas que la policía no debería por qué hacerse cargo. Después nos quejamos de que el jugador quiere irse afuera, teniendo a mi señora de 9 meses embarazada en la platea. Hoy por primera vez viene mi hermana con una nena de 4 meses. César Regueiro tenía 57 años, anoche estaba en esa cancha. Se descompensó y murió en medio de la represión. La tribuna o el paravalancha o la bandera de Gimnasia lo agredió. A mi hermano lo agredió, a la gente, a los 25.000 personas que están en la cancha lo agredió la policía de la provincia de Buenos Aires. Un comunicado de la provincia de Buenos Aires donde Kicillof pide el apartamiento del jefe del operativo. Vean la salida del impacto, la salida del balazo, apuntando directamente al camarógrafo. Si bien vi esa imagen, es inaceptable que un policía actúe de esa manera. Inaceptable. Por lo tanto, ni siquiera tiene que ver con un exceso. Me parece que tiene que ver con un acto criminal. Hay un sector del gobierno que va sobre la figura de los ministros de seguridad. Repudiamos la violencia y la represión ejercida anoche por la policía bonaerense en la ciudad de La Plata. Acompañamos a la familia, a los seres queridos del hincha fallecido y a todos los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata que resultaron heridos y heridas. Desde el presidente de la Nación hace un año atrás que pide todos los días mi renuncia. Lo que pasa es que hay algunos que aprovechan situaciones lamentables como la muerte de un ciudadano para hacer este tipo de operaciones, a la cual me preocupa el ciudadano, no las operaciones. Bueno, esto va para polémica ya durante el informe. Sí. No, yo tengo una discrepancia con Raúl Severa. En la Argentina y en la policía bonaerense hay un sistema también, un sistema político que establece que hay ministros de seguridad que son los jefes políticos, la policía, porque la autonomía policial es una calamidad en la Argentina que viene de la dictadura militar, que viene de la herencia de Camps y que frente al cual la autoridad del ministro de Seguridad tiene que conducir políticamente, y Berni todo el tiempo dice que la conduce, por otro lado. Entonces, para mí, esto no, aclaro, la responsabilidad de la conducción política, por supuesto, como ocurre con cualquier conducción política, hay que verla caso por caso, puede haber desobediencia, puede haber mala praxis, puede haber negligencia, no estoy diciendo que ocurre. El ministro de Seguridad tiene un grado de responsabilidad importante porque la autonomía policial en la Argentina es una calamidad. Es una calamidad. Sí, y la autonomía de la maldita policía, déjame terminar, por favor. Sí. Y la autonomía de la maldita policía es una característica muy grande. Es, por otro lado, la conformación de la policía de la provincia de Buenos Aires, 90.000 efectivos, o sea, muy superior al ejército argentino, por ejemplo, una cosa así, necesita una figura que se haga cargo de eso. Muchísimas figuras han intentado desde distintos praxis, nadie ha terminado de resolver el problema, está claro. Mi posición, lo digo a priori, sobre Berni, Arlanián, Juan Pablo Cafiero
Stornelli, Aldo Rico se para. Arlanian, Juan Pablo Cafiero están del lado que a mí me parece más razonable de buscar gestión, lo cual no quiere decir que hayan resuelto todo, pero se encaminaron. Los otros, los punitivistas que buscan un camino, en general se equivocan y conducen a las fuerzas o las dejan funcionar, lo cual es un problema, porque las fuerzas aparte tienen nichos de corrupción importantes, nichos de recaudación importantes, características, o sea, y por otra parte tiene una carencia de profesionalidad gigantesca, la cual, ante una situación en una cancha de fútbol donde no hay barra brava, no hay escándalo, la gente no hace nada. Vos fijate que no hubo un policía herido, no hubo un barra que rompiera, fue asombrosa, la gente no se escapó. Yo, como espectador, y termino acá porque no me quiero llevar todo el programa, yo como espectador, cuando dijeron que estaban las puertas cerradas, sentí el miedo a la puerta 12. Digo, la gente se va a escapar por desesperación. Ha ocurrido decenas de veces en el mundo. La gente se comportó con enorme cordura, la policía se comportó como se comporta mayormente, con baja profesionalidad, con un nivel de violencia frente a los ciudadanos muy grande, y entonces esas fuerzas no se deben autoconducir en la Argentina. Es lo que pienso, y es lo que, con franqueza, yo estoy en desacuerdo con Sergio Berni, pero es lo que piensa Berni también, en el sentido de la conducción política de la fuerza. Él lo piensa. Pero yo diría, como bien, o sea, bien dice Mario, divide Juan Pablo Cafiero y Arlanian, se ubican a un lado, el resto de los secretarios y ministros de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de los últimos 30 años del otro, prácticamente. Ahora, lo extravagante, diría yo, es que tenemos un ministro que hace alarde de la mano dura, cuya coincidencia terminológica con Patricia Bullrich es total. Incluso es un ministro que llama, creo, terroristas a los mapuches, cuando se extiende a una visión de otras provincias, que está allí en un gobierno que se supone que es de centroizquierda. Esa es la enorme anomalía. Para la derecha, tener un ministro punitivista es obvio. Pues va si de en un suyo. episodio como este, Va de todo suyo. eso que viene representando Berni, pesa. Bueno, un episodio como este, no estoy en condiciones de decir cuál es la responsabilidad de Berni, porque un jefe policial puede actuar mal, etc. Ahora, sí una gestión y sí cuál es la respuesta ante un caso de mano dura por parte del ministro de Seguridad. En este caso y en otros, en donde hubo, por ejemplo, muertos en comisarías, en casos flagrantes de abuso policial, y la respuesta inmediata de Berni fue desmerecer la autopsia, desmerecer el peritaje, alardear con esa terminología militarista. Y después se comprobó que por una segunda autopsia, que había sido, estoy hablando de un caso de una comisaría de San Clemente en noviembre del 2021, que había sido un abuso policial gravísimo que le costó la vida a una persona. Entonces, cuando hay un funcionario del Estado que tiende a parar a policías que matan a una persona dentro de una comisaría, ya de por sí esa persona, ese funcionario del Estado en democracia, su estabilidad en el cargo es muy cuestionable. Si es un gobierno de izquierda, muchísimo ¿Cómo peor. vinculás todo esto con lo que decías antes? Bueno, primero usted tiene una opinión preformada de Berni respecto, que ya lo descalifica de entrada. Respecto a la policía bonaerense, te aseguro, Mario, que la conozco bien. Yo también. Camps personalmente torturó a Jacobo Timerman. Claro, sí, lo sé. Sí, es un tema que conozco, el de la policía bonaerense. Ha ocurrido también con la policía. Yo estuve la noche de los bastones largos en Exactas. He sufrido una cosa como esa, brutal, con la policía federal en su momento, Perú 222. Hay una cosa, es la opinión política que uno puede tener respecto a la caracterología de un ministro, y otra cosa es cómo deben funcionar las cosas desde el punto de vista estructural. Vos fijate, ¿es razonable que renuncie al ministro de Salud de Córdoba porque aparentemente una enfermera envenenó a una serie de bebés? No. No, es totalmente irrazonable. ¿Quiénes? Pero le exigían la renuncia. ¿Quién es a lo sumo responsable? A la enfermera. Si el ministro de Salud defendía a la enfermera, y sí, en ese caso tendría que haber renunciado. Si el ministro de Salud de Córdoba decía, no, porque la enfermera es buena, yo la conozco, actuó bien. Vos decís la respuesta y era de una Berni, sucesión. La respuesta de Berni... Siempre la primera respuesta de Berni es la desacertada. respuesta de Berni fue condenar los hechos.
Bernie fue claro en ese sentido. Dijo que Yo creo que hay un problema. ¿No? Le echó la culpa al club. También hubo una era evidente, estaba llena la cancha. No, es que no era tan evidente. Bueno, no estaba está bien, llena, se va a había platea investigar. vacía, sí, Yo igual en todo coincido caso, con Raúl de que tiene que investigarse el rol también de se va a Gimnasia, investigar y se va a saber, digamos, qué es lo que pasa realmente con eso. Yo de cualquier manera creo, y acá viene mi renuncia irrenunciable al progresismo. Ah, sí, contemos esto. Hace 2 días Raúl tuiteó renuncio al progresismo. Indeclinablemente. Sí, eso se puede hacer, Raúl. Se puede hacer, sí. Yo creo que el progresismo tiene un problema con la seguridad. Sí. Creo que tiene la un derecha problema. también, ¿eh? La derecha también. Porque el punto sería... Tienen un problema con Bernie por lo que ocurre en La Plata. Tienen un problema con Aníbal Fernández por lo que ocurre en el sur. Pero yo creo que hay un problema con la seguridad que deberían revisar. Es complicado mantener el orden. El problema es la el orden no se mantiene de palabra. No, pero ¿qué aportó Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Aldo Rico, Carlos Stornelli y muchos durante gobiernos peronistas? ¿Qué aportaron a la seguridad? Prácticamente todos los ministros de Daniel Scioli. ¿Qué aportaron a la seguridad? La seguridad es un problema gravísimo en la Argentina, en casi todas las provincias, las policías son bravas en todas las provincias. Entonces yo no tengo la solución al tema, pero yo creo que, por ejemplo, cuando el ministro Bernie entra en Guernica... ¿Estás de acuerdo que hay que encararlo el tema? Pero no tengo la menor duda, y yo no me ofrezco para ser ministro, aparte. Pero hay que encararlo. ¿Cómo no vas a tener que encarar un tema de Estado tan importante? No tengo la menor duda. Lo que digo es cuando se realiza un desalojo a personas vulnerables en Guernica por una orden judicial pésima que yo estudié, no quiero remitir a mi nota, pero yo estudié muy bien, pésimamente fundada, un desalojo, un lanzamiento ordenado sin darle parte a los desalojados. Y Bernie manda algo así como 3.000, no me acuerdo, una cifra a lo desbordante. El fiscal, que es un salvaje, le dice que ataquen, uso la palabra ataquen, que lancen cuando haya luz. Bernie ordena, que está al frente de ese operativo, ordena avanzar cuando no hay luz. A las 4:30 de la mañana está testificado. Y cuando se produce todo eso, arrasan con las posesiones de personas súper vulnerables y les queman las pertenencias. Entonces, ese modo, que te aclaro, y lo digo claramente, ese modo que tiene alta aceptación en opinión pública, y vos lo debés saber, porque si vos te las tomás con ocupas, con usurpadores, con gente muy pobre y qué sé yo, que ocupan un terreno público y que son muy criticados, seguramente tiene aprobación. Yo discrepo con ese método. Sí, y discrepo porque soy peronista. Aclaro. Pero si me decís que soy progresista, no tengo ningún problema. Porque en ese punto el progresismo y el peronismo empalman. O sea, a los pobres no hay que pegar. ¿A qué le llamas renunciar al progresismo en este punto en particular? Bueno, en este punto particular, la visión que tiene el progresismo respecto de la seguridad. Yo creo que para encarar el tema de la seguridad hace falta ejercicio de autoridad para poner orden. Sí. Punto 1. Segundo punto es un tema integral. Vos sabés una cosa, siendo... Pero eso implica mano dura, demagogia punitiva, porque te rinde pero nadie bien, dice, ¿por qué decís mano dura? Yo me quedo con lo que decía, Bernie no dice mano dura. Yo nunca le escuché decir mano dura a Bernie. Bernie dice que hay que echar a los... Bernie dijo durante el gobierno de Cristina, Bernie decía que había que expulsar a los extranjeros indeseables sin necesidad de proceso y condena. Eso es punitivismo, es discriminación y es xenofobia. ¿Por qué entonces Cristina, que es una persona... Cristina no le hizo caso en eso. No, claro. Cristina, que es una persona, digamos, preocupada por el tema de los derechos humanos y la protección de los humildes, ¿por qué lo apaña a Bernie? Supuestamente porque dicen que es una forma de contener la demagogia punitivista de la derecha y que con una persona, con esa retórica, con ese exhibicionismo, logra actuar como dique o como cortafuego. De hecho, Bernie dice de sí mismo que él es un cortafuego justamente para aplacar incendios. Bueno, Kicillof piensa lo mismo, ¿no? Porque lo mantiene. De hecho, Bernie lo que dijo en la anuncia está a disposición todos los días. Una pésima estrategia. Porque si me dijeran que eso da resultado, entonces eso se traduce en que no hay casos de abuso policial y violación de los derechos humanos cometidos por la policía, o que no hay funcionarios cuya primera respuesta sea avalar al policía y poner en duda la denuncia, ¿sí? Entonces digo, bueno,
qué sé yo, una estrategia pragmática, inteligente, pero no es el caso. Las estadísticas de violación a los derechos humanos en la policía de la provincia de Buenos Aires son iguales a las de la policía de la ciudad, con una diferencia. Al gobierno de la ciudad le rinde electoralmente hacer alarde con la mano dura, porque es un gobierno de centro derecha. Ahí tenés un motivo de mi renuncia al progresismo. El progresismo está muy preocupado por violación de los derechos humanos en la República Argentina, pero no está preocupado por la violación en Irán, en Nicaragua, en Venezuela. Yo defiendo a las mujeres de... Vos fijate la posición internacional de Argentina respecto a eso. Bueno, me parece que eso extiende el debate a fronteras que podríamos debatir hasta mañana. Es el motivo de mi renuncia al progresismo. Pero digo, estamos hablando... Yo renuncié, no vos. Ese es el motivo de mi renuncia. Pero le atribuís al progresismo una mirada sobre Venezuela, que algunos evidentemente sí tienen una mirada contradictoria, que no dan cuenta, o a Irán y demás, pero de ahí atribuir a que todo el progresismo tiene la enorme contradicción. Todo no existe, nunca existe todo. El frente de todos no es todo. Una generalización, una generalización que es conveniente en una discusión de atribuirle al otro determinada característica con la que uno se puede con facilidad. Ahora, digamos, el episodio que hubo en la cancha de gimnasia, más sumado a el episodio que hubo en el sur, ¿no es una oportunidad para que empiece el Frente de Todos a repensar cuál es su estrategia vinculado con el tema de seguridad? Porque parece que se llevan de los pelos para cualquier lado y a como del lugar. No sabe cómo tratar el tema de seguridad. Mirá, el programa en general no da porque está limitado. Yo siendo Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, yo trabajé con Scioli durante todo su gobierno y un día preocupado por el tema de la seguridad era Stornelli, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. De Daniel Scioli. De Daniel Carlos Scioli. Stornelli, no, porque digo en Argentina como que todo. No, pero era el mismo Stornelli, Stornelli, era ese Stornelli que lo sacaron por el caso Skanska, lo sacaron del caso y le ofrecieron al Ministerio de Seguridad. Bueno, yo veía que por ahí no iba la cosa. Fui a hablar con Zaffaroni. Zaffaroni era juez de la Corte Suprema de Justicia. Nadie puede acusar a Zaffaroni de punitivista. No, pero vos lo acusarías de progresista. No es... Bueno, no lo acusaría de progresista. Le dije, mira, necesito saber cómo se encara el tema de seguridad, cómo habría que encararlo. Y él me explicó cómo habría que encararlo, todos los que tienen que jugar algún rol, la prensa, los jueces, el poder legislativo, el ejecutivo, la policía, el sistema carcelario, todo. Lo organizó todo en un papel y dice, alguien se tiene que poner al frente de esto. Si alguien se pone al frente, me dijo Raúl Zaffaroni, que cuente con mi ayuda. Bueno, hasta este momento nadie se puso al frente del tema seguridad. Está en manos siempre del ministro de Seguridad. Pero yo diría un muy breve comentario a raíz de también. Cuando Raúl dice el progresismo tiene un problema con la seguridad, digo, sí, hay muchas veces expresiones desde el progresismo o desde la izquierda que abordan el tema de seguridad y lo limitan a la cuestión de la justicia social. Hay injusticia social, entonces hay inseguridad y medio que ahí acaban el tema o se despreocupan del padecimiento en los barrios humildes de Gran Buenos Aires que provoca la inseguridad. Entonces, esa mirada en la que muchas veces incurre el progresismo es insuficiente, contradictoria. Ahora, no es eso o imitar el discurso de la derecha, porque es un horror eso como dicotomía, digamos. Hay, y algún ejemplo citó Mario, de Arlanian, caminos de gestión de la política de seguridad con criterio democrático. Lo que pasa es que duran poco porque es muy difícil también con este sistema de medios, incluso que hay un caso de inseguridad y lo magnifican y demás. Tengo una pregunta, Mario, por tu experiencia como abogado. Cuando una jueza como la jueza Domínguez ordena un desalojo, quien conduce la fuerza de seguridad, ¿también recibe la orden de cómo hacerlo? La pregunta es, ¿se podría haber hecho otra cosa respecto de esa orden? No, yo voy a aclarar una cosa. En general sí. En general hay un piso. Es decir,
El juez, te conté, en Guernica, por ejemplo, el fiscal, que era muy salvaje, muy ruin, pero el fiscal mismo dijo tiene que hacerse con respeto a las pertenencias, con luz, no tolerando, que yo con respeto a los derechos humanos inclusive dijo. O sea, algo dijo un par de cosas con luz, es concreto, es a tal hora, viste, es sencillo. Otros son más, que sé, opinables, pero en todo caso sí pueden decir. De todas formas, la Fuerza de Seguridad siempre resuelve algo porque está en el terreno. Aclaro, por otro lado, esto a título mío, mis críticas al operativo Mascardi fincan más en el tratamiento que le dispensó la jueza a las mujeres mapuche que arrestó y a las criaturas que al operativo mismo. Sobre el operativo, me parece que yo no concuerdo del todo, pero habría que ser más sutil, saber más y demás. Mis críticas fincan el tratamiento judicial que le dio, frente al cual seguramente lo vamos a ver después. Digo después. Porque viniste para el informe, Mario. Veamos lo que pasó en las últimas horas en relación a Villa Mascardi. Otro ataque de un grupo supuestamente mapuche a un predio que ya fue anteriormente atacado. Este es el puesto de gendarmería. Yo misma dije que tenía un perfil terrorista este accionar por distintas razones, porque excede los límites provinciales, porque excede las fronteras nacionales, porque se producen incendios y ataques con fines ideológicos. No se puede permitir que un grupo de estas personas autodenominados mapuches ignoren nuestras leyes, ignoren la Constitución y pretendan con sus fundamentos generar un Estado por fuera de la República Argentina. La Argentina no se cinde ante nadie. Tenemos que hablar de lo que sucedió en Villa Mascardi y de las repercusiones, porque ayer en el operativo que se llevó adelante detuvieron a 4 mujeres y 4 de las mujeres detenidas durante ese operativo que se llevó a cabo ayer fueron trasladadas en las últimas horas del miércoles al penal de Seiza, en la provincia de Buenos Aires. Lo que está pasando es una reminiscencia de la campaña del desierto. La situación a la que nos ha sometido el Estado históricamente se ve reflejada en los hechos de estos últimos días. Me cansé de escuchar a la tarde las agresiones y los disparos. Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales. La sangre de Rafael Nahuel está en esa tierra y este es un elemento muy importante a tener en cuenta para entender por qué la comunidad decidió quedarse en el lugar. En estos momentos la policía entró a la comunidad, a la cabaña lindera, y acaba de prender fuego todas las cabañas y todas las casas linderas a la comunidad. Estas son con lo que nos estaban tirando, con la bala 9 milímetros. Ellos llegaron directamente a cazar mapuche acá del territorio. Se mete en el tema el ministerio que conduce Elizabeth Gómez Alcorta. La situación es preocupante. Desde hace más de 48 horas detuvieron a 7 mujeres indígenas. 2 de ellas estaban con sus niñes. Le pedimos a nuestro compañero y compañera, con grados altos de responsabilidad, al ministro de Seguridad, que tomen cartas en el asunto para garantizar los derechos humanos y que un gobierno popular no puede ser funcional a las campañas de criminalización de las organizaciones populares. Estamos hablando de actos de terrorismo. Lo que hay es una actitud agresiva, beligerante, violenta de parte de esta gente que está organizada de manera armada ahora. Trasladarlas a 1.700 kilómetros. Seamos conscientes, cuando se traslada un preso, es una agravación de la pena. Trasladaron a Bariloche a las 4 mujeres mapuches que estaban detenidas en la cárcel de Seiza. Exactamente, lo dispuso la jueza federal Silvina Domínguez después del reclamo de organizaciones sociales y también de organismos de derechos humanos. Todo lo que fue el traslado forzoso sin decirnos nada y con el maltrato y esposadas y encadenadas, como nos trataron, desnudándonos, tomándonos fotos. No hubo ningún tipo de avasallamiento a los derechos de quienes estaban en ese lugar, sino que se llevó adelante la orden judicial en tiempo, en forma, con tranquilidad y con todos los protocolos de seguridad y de respeto a los derechos humanos que hay que llevar adelante. Bueno, los debates que hay hoy fuera de aire son una cosa muy ricos, maravillosa, pero algunos no se pueden televisar del todo. No creo. Yo creo que sí, una virtud que tiene este equipo de trabajo es que todo lo que dice fuera de aire lo sostiene al aire. Sí, no sé bueno, cuántos pueden pero hacer con lo algunas mismo. palabritas o cosas que por ahí. Bueno. Sí, a lo mejor otro tono, pero digo, la cuestión de fondo la podemos... Sí, digo, de hecho, yo lo que estaba planteando es el tema de la renuncia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, si realmente se había quedado ya sin recursos o también estaba
cansada de dar una pelea contra sus compañeros de gabinete y no tener respuesta. Me parece que un ministro, digamos, a mí me parece que lo que están fallando son las mediaciones institucionales. Es decir, vos tenés un rol institucional que tenés que cumplir. Entonces, como ministra de Mujeres, Género y Diversidad, lo que podés hacer es un planteo con una voz más potente que la de cualquier otro tipo de organización. Si no lo querés hacer porque sentís que no tenés o respaldo de gabinete o porque no te escuchan, porque venís de otro tipo de conflicto, ahí me parece un problema de gestión. Pero el respaldo, bueno, en todo caso, el respaldo que le dan a una voz política tiene que ver con muchas cosas, no solamente con el cargo que ocupás. Bueno, pero es lo que pasa con la mayoría de los ministros de este gabinete, que ninguno tiene voz pública. ¿Qué ministro cuando hablan, la gente quienes seguimos la política, la economía, la gestión pública, se paran a escuchar? Massa. Ahora, ¿cómo se debe sentir Alberto Fernández, que tanta gente en la que él depositó su confianza, cuando lo eligen presidente y tiene la posibilidad de hacer todos los cambios que él creyó y soñó en su vida, y nombra gente en los puestos específicos para llevar adelante esa tarea, esa gente empieza a renunciar? Yo lo diré al revés, Raúl. ¿Qué piensa esa gente que renuncia cuando le va a hacer un planteo a Alberto Fernández y Alberto Fernández no responde? Digo, cuando Guzmán le fue a decir a Alberto, tenés que correr a este, y el presidente le dice, espera un poco y después no acciona. Digo, me parece que ahí tenés una ruptura de los puentes entre el presidente que te designó y el ministro al que designaste para que gestione. No, el ministro lo designó el presidente. Por eso, entre el presidente y el ministro que designaste para que gestione. Si cuando vos, el ministro, te dice, mira, hay que ir por otro lado, y vos no le das respuesta, cuando los ministros lo están vapuleando y tampoco responden y sale a respaldarlo, como a tantos otros funcionarios, me parece que el problema de gestión política de un gobierno es un poco más grave. Es un problema de gestión del presidente, entonces. Es más grave, digo, porque tenés un conjunto de funcionarios que están con falencias de gestión. Hay exfuncionarios que se podían considerar del lado albertista, que fueron muy apuntados por Cristina, que al día de hoy tienen más reproches para hacerle a Alberto Fernández que a Cristina, porque entienden que lo que decía Gabriela recién, digamos, que no hubo un respaldo real ante los ataques. Ahí pongo algo para promediar algunas cosas. Lo que dijo Raúl de entrada. Se formó mal la comisión, se compartimentaron mal la coalición. ¿Por qué se formó? Se formó para ganar, está bien, lo que está bien, había una urgencia. Me parece que luego no se articuló un mecanismo para tomar decisiones. En materia de gestión se tabicaron, o sea, se dividieron horizontalmente los ministerios, desarrollo social, en su caso todos, de una forma u otra, algunos más chocantes. Y entonces hubo muchas dificultades. A esta altura se suma que van 3 años y que el tercero, no sé si no es el peor, pero digamos viene muy difícil. Y entonces hay un gran desgaste. Y yo creo que efectivamente en el juego o en la relación dinámica entre la vicepresidenta Cristina y el presidente Alberto Fernández hay demasiados cortocircuitos. Y hay un punto en el cual la figura presidencial tiene un aspecto fundamental. En la Argentina no hay forma, en cualquier lugar la cabeza del Ejecutivo es importante. En la Argentina ni qué decir. Y entonces hay algo que no funciona en ese dispositivo y en este momento, qué sé yo, se dan, insisto, tanto que Mascardi, hay una cosa que me gustaría decir, una hipótesis nomás, que las renuncias coincidan ahora, tienen algo de casualidad y no. Zabaleta y Moroni renuncian por desgaste, ¿no es cierto? Eso se parece en algún sentido. Lo de Elizabeth Gómez Alcorta por otro lado. Pero, por ejemplo, yo no sé decir lo de Gimnasia y lo de Mascardi ocurrió más o menos por casualidad, digamos, pasó los mismos días, pero no. Pero en la Argentina hay un crecimiento de la violencia que también se manifestó en, por ejemplo, la represión frente a la casa de Cristina, en el atentado, la tentativa de magnicidio contra Cristina, que tal vez a veces los hechos simultáneos ocurren por algo de lo que no nos damos cuenta. Las guerras híbridas. Claro, que digo que hay son como una música, nosotros la escuchamos, no la sabemos explicar, pero tal vez ocurren por algo. Tal vez esa coincidencia no sea tal, sea algo más.
A ver, Raúl, vamos a pasar a otro tema, pero ¿querés hacer de esto que estuvimos, porque de fondo parece que arrancamos con lo que dijiste, digamos, ¿no? O que terminamos donde vos comenzaste. Estás haciendo una valoración del propio gobierno Sondiameji y sus políticas. ¿Querés cerrar con alguna idea y pasamos a otro tema? El problema, digamos, todos los movimientos que se dan en el oficialismo y los movimientos que se dan en la oposición hay que ponerlos más o menos dentro del mismo marco. Y es que todos piensan que en las próximas elecciones hay un cambio de gobierno. Entonces la oposición cree que va a ganar la oposición o piensa que va a ganar la oposición. Qué lindo que nos metió en el tema que venía Raúl sin saberlo. Y actúa en función de eso y aparecen las miserias también, donde todos quieren estar en el lugar de poder llegar a estar en el único lugar. El presidente es único. En el oficialismo, ¿qué es lo que pasa? También ven que las próximas elecciones no se ganan, se pierden. Creo que la primera en asumir eso ha sido Cristina. Cuando Cristina decide poner a Sergio Massa, convengamos que Sergio Massa está ahí porque Cristina decidió que esté ahí. Y está haciendo lo que está haciendo porque Cristina dio la orden de déjenlo trabajar. ¿Eso está claro? Y creo que es eso porque Cristina visualizó que el gobierno no llegaba al final de su mandato. Ahora, con respecto a las PASO, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir? Porque digo, es un tema que Pablo lo dice siempre, ¿no? Nadie lo explicita, pero está ahí. Como totalmente. Si vos, desde el punto de vista del grupo que maneja la economía, dicen, mandemos las elecciones lo más adelante posible, adelantemos el mundial todo lo que sea posible. Es decir, que arranque Qatar. Claro. Depende cómo le vayan las elecciones. Son todos muy optimistas. Tienen que manejar un tema como la inflación, que es un tema de una inercia terrible. ¿Cómo les iría bien si en mayo, junio del año que viene llegan a un 3% mensual? Se podría decir que han tenido éxito. Pero si a principio de año empieza el tema eleccionario, no llegan nunca al 3%. Esa es la razón por la cual vos ves. Esa es la razón por la cual la gente de economía quiere mandarlas adelante. Dicen que cuestan 21.000 millones de pesos, es verdad. Son las PASO nacionales, hablamos. Sí. Hay provincias que no tienen PASO. Y otras que tienen y corren por su lado. Ese es uno de los temas. El otro tema es, la opinión pública quiere las PASO. 60% dice que quiere las PASO. ¿Sí? No tenía ese número. Y el otro tema es que la opinión pública piensa mayoritariamente que eliminar las PASO favorece al oficialismo. Y eso le quita un poco de encanto al oficialismo camino a las elecciones. Pero yo te digo una cosa, es verdad, se entorpece la elección de los candidatos de la oposición, pero del oficialismo también, porque no van a volver a hacer las listas a mano, a menos que como se asume que se pierden las elecciones, entonces Cristina quiere asegurarse tener la mayor fuerza legislativa posible con gente que le sea leal 100% y que no le ocurra como cuando empezó el gobierno de Macri, que hubo un grupo peronista que se abrió y apoyó las leyes del nuevo gobierno. ¿Te acordás, y ahí Pablo, se da el juego, digamos. Vos me dijiste funcionarios rendidos. Y yo digo, si hay una líder política, una vicepresidenta, que da por sentado que las elecciones se pierden. A mí no me consta. Esta es la lectura que hace Raúl. Es la lectura de Raúl. A mí no, eso iba a decir, a mí no me consta. Con esto no es que lo contradigo, digo, a mí no me consta. Pero hay una serie de acciones que de la propia Cristina Kirchner que da la sensación de que llegó a esa conclusión hace un tiempo largo, diría, incluso muy prematuro. Entonces, ante eso, los funcionarios que tienen que salir a dar una pelea, a veces para defender medidas que son buenas. Este gobierno tiene activos, cuesta decirlo, pero tiene muchos activos, desde gestión de la pandemia, un refuerzo en algunos en ingresos, digamos, disminuyó la desigualdad, por ejemplo, pequeña cosa, ¿no? Crece la economía probablemente 3 años seguidos, algo que no ocurre en Argentina desde 2011, por ahí. Todo lo que tiene que ver con la industria pyme en comparación con el macrismo, vos lo sabés muy bien, Gaby, ahí hay algo que, bueno, no sé si se ha comunicado bien. La industria en general. Ahora, digamos, cuesta que haya funcionarios que den siquiera la pelea retórica para decir esto lo hicimos.
Bueno, para eso habían traído, por ejemplo, a Aníbal Fernández para salir a hablar y no está sucediendo. Pero tuiteó. Bueno, pero yo, la verdad que el tema de Twitter a mí un poquitito me fastidia, digamos. O sea, yo digo, recuerdo al canciller Timerman, que fue el primer tuitero, funcionario, que hablábamos con los voceros y decía, ay, no sé nada, fíjate si tuiteó. Entonces, digo, desde un adelantado. Sí, pero a mí me gusta que se ponga esto arriba de la mesa, porque vos le entregás a Twitter, que tiene una manera de entender a la política y un espacio muy chico, es el modo en que se comunican cosas institucionales. Sí, ¿sabés qué es lo que falta? Falta la gestión de la comunicación. Es decir, vos estás anunciando un montón de medidas. Punto. Bueno, yo estaba diciendo un poquitito más benévola que vos. Pero hay un montón de medidas que se están implementando. Hablábamos antes de arrancar el programa respecto del cambio de medidas de importaciones, más dólares, porque digo, vamos a tener más diversidad de dólares. Se abre un montón de opciones y si vos no las explicás, digo, tampoco los periodistas los podemos explicar y comunicar. Y que después salga el funcionario, así como fue el experimento Rollón, cuando habló de los subsidios y se centraron a Rollón, a Malina Galmarini, a Gianotti, a toda la plana mayor de energía, a explicar de qué se trataba. Fue como un episodio único. ¿Sirvió no volvió a suceder? ¿Sirvió eso, Raúl? A la cosa? gente, digo, eso de salir a explicar el tema de subsidios por lo que vos ves de la opinión pública, ¿sirvió? No, no sé, y todavía no se implementaron. Hay un problema de comunicación serio, muy serio. El gobierno en este momento, que es un momento de crisis, hace propaganda en lugar de dar información. Y son dos cosas totalmente distintas. No es el momento de la propaganda, es el momento de dar la información. Pero hay algo, vos fijate, cuando salimos de la pandemia era observable el mundo que algo había cambiado. Le iba mal a los oficialismos, empezaron a perder elecciones, hubo un avance de la derecha, algo había cambiado en el mundo. Yo empecé a hablar con gente del gobierno, con gente de la CGT y le digo, miren, el mundo está cambiando, va a hacer falta reformas en la Argentina. Este Estado mucho tiempo no va a poder durar. Habría que hacer una reforma del Estado. Habría que hacer una reforma laboral. No digo quitar derechos laborales, pero hacer algún tipo de reforma laboral. Hay que hacer una reforma judicial. Es urgente hacer una reforma judicial. ¿Por qué no la hacen ustedes las reformas y no dejan que sea el próximo gobierno el que las haga? Me contestaron, vamos viendo. ¿Se hizo alguna reforma? La judicial Ninguna. la intentaron. ¿Sabes lo que va? No, mala se intentó, no mí. pudimos ni nombrar procurador general. No, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, pero tenemos un problema. Ni la reemplazante de Mario, Hayton de tenemos Nolasco. un problema. Bueno, el Podés ministro de ser Justicia todo lo tampoco está tan benévolo que activo. quieras. No. Tenemos un problema. Varios. Buen momento para Houston. meter un corte en Desiguales y después seguimos con nuestros compañeros y compañeras y también con Raúl Timerman. Dale. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Estoy con las mundialitas, me encantan, ¿eh? Me encantan las mundialitas, recién estaba atrapado mirando mientras acá seguían las discusiones. A continuación, en la televisión pública, el Nuremberg argentino, un documental sobre el juicio de las juntas de Miguel Rodríguez Arias. De paso le mandamos un gran abrazo. En el marco de la proyección de la película 1985, ¿no es cierto? Sí. Argentina 1985, que me parece todavía tiene que circular un poco más para que se arme bien el debate Yo creo que sobre cuando la se pongan en la película. plataforma, porque va a estar en Amazon, ahí va a ser una cosa ya como masiva totalmente, y en Desiguales vamos a hacer una mesa de debate Sin dudas. y análisis. Va a de haber eso. también unas proyecciones en el Gomón, Gratuita. ahora cuando terminen, sí, Son gratuitas. me parece, ¿no? Sí. Hay que aprovechar Creo que para sí. ir al cine, ¿no? El cine. Para mí estuvo buenísimo, En una mesa de debate hay que hacer participar a los radicales de la época. Sí, claro. Bueno, el otro día tuvimos... El otro día vino Suárez Lastra, por ejemplo, sí, y imaginado. dijo que se autoinvitaba por una mesa de debate. Y estaba Es enojado. bueno Suárez Lastra, es bueno Jesús Rodríguez, que conoció bien el tema. Y estaban en su enojados, ¿no? momento. De una mirada bastante No, crítica. no, en general creen que es importante el hecho de volver a instalar, porque, digamos, la mayor cantidad de gente viva no vivió el proceso militar. No. Entonces, volver a instalar ese debate, volver a recordar y ejercitar la memoria, ellos mismos creen que es importante. No, Jesús puntualizó el hecho
de que lo que dio origen a la posibilidad del fiscal de hacer las acusaciones fue el nunca más, Sí. digamos, la tarea previa, que eso aparentemente, no la vi la película. Lo muestran, no pero pasa. poquito eso. Bueno, gracias por haber venido, Raúl. ¿La Gracias, pasaste Raúl. bien? Bárbaro, ¿Sí? la pasé bárbaro. Bueno, volvé. sí. Vuelvo cada vez que me inviten. Me he prometido a mí mismo no ir a ningún programa de televisión si no me invitan. Me parece un buen plan. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos fuimos, Luli. Gracias, Mario. Gracias, Gaby. Gracias, Eva. Buena semana para todos. Mañana lunes a las 9 nos reencontramos.